Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Muy buenas noches, amigos Radio Escucha. Muchas gracias por sintonizar a su programa Energía, Combustibles y Más. Hoy, una vez más, martes 3 de mayo del 2022. ¿Quién les habla? Un honor para mí tener la palabra y estar entre ustedes, Luis Ramón. Buenas noches a mis compañeros. Ignacio Matos, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la audiencia de Energía, Combustibles y Más. Feliz de estar aquí como todos los martes con todos ustedes. No pude asistir la semana pasada, pero tenía el deseo de estar acá nuevamente para debatir, para conversar, para hablar sobre los temas que a nosotros tanto nos apasionan relacionados a los tópicos de energía y de combustibles. Así es, bueno, la buenas noches así mismo a nuestro compañero, el ingenierazo, José Colón Contreras. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, Luis, Ignacio. Bueno, sí teníamos unas cuantas noches un poquito extendido fuera, pero aquí estamos de nuevo con un grato placer de poder informar a la ciudadanía con los datos que siempre emitimos, que son de suma importancia. Colón más está en estos tiempos. Esperando que campara. Hay que aguardarse la ayuda, sí. Definitivamente, en tiempo de agua. Buenas noches a todos los radioescuchas. Esperamos que disfruten en el día de hoy este programa. Bueno, así es. Esta noche tenemos un contenido bastante interesante. Comenzando con nuestro asesor, nuestro colaborador dominicano radicado en Miami, Miguel Andújar, experto en asesoría, en inversiones, en bolsas. Y él nos va a hablar hoy de la recomposición de los mercados de commodities, a lo que está dictando más que nunca ahora mismo las normas del mercado mundial y las locales de cada país, dado de que va a hacer énfasis, va a hablar de varios commodities, pero va a hacer énfasis en los commodities de combustible y energía, que tanto están variando por tantos factores internacionales. Un juego muy interesante, pero que tenemos que darle seguimiento sin duda alguna. Asimismo, también nuestro compañero José Colón Contreras hoy va a desarrollarnos un tema que viene directamente para el beneficio de los bolsillos de todos ustedes y todos nosotros, los consumidores. Va a hablar sobre los incrementos en la factura eléctrica y las medidas a tomar. Bastante importante, ojo con esto, bien atento a estas recomendaciones, este análisis que va a hacer José Colón y posteriormente las recomendaciones del lugar. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar entonces con nuestro asesor y colaborador Miguel Andújar, recomposición de los mercados de commodities. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis, José, Ignacio, espero estén todos muy bien por allá. Una vez más, gracias por la oportunidad. En el día de hoy, como tú bien decías, trataremos el tema de la reestructuración de los mercados, haciendo énfasis en el mercado de los commodities a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Tengo que confesar que ha sido uno de, no diría errores, pero he pasado por alto, que hemos hablado mucho de la energía y el significado del conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, hemos dejado a un lado lo que esto conlleva al mercado de los granos, sobre todo habichuelas, el maíz y el trigo. Poco se ha hablado, o por lo menos poco hemos hablado, de que Ucrania es uno de los principales exportadores de maíz del mundo, que representa alrededor del 12% hoy en día, sobre todo por la baja de producción de maíz de los Estados Unidos, que tiene que ver mucho con el clima. Esto de una manera indirecta o de una manera directa afecta también los mercados energéticos, porque si bien hablábamos en nuestra última conversación, ya hace unas cuantas semanas, decíamos que Estados Unidos va a utilizar el etanol para mitigar los precios de la gasolina, pero esto le pone más presión a los precios del maíz. La consecuencia de esto es que al tener el conflicto entre Rusia y Ucrania, hoy por un asunto de dificultades obvias de exportar maíz, esto tiene que ser reemplazado por otros países, pero la demanda sigue siendo igual en el mundo y se compite por la misma cantidad de maíz que exporta Ucrania, que no se ha disminuido a cero, pero que ha mermado. También tenemos por otro lado el caso del trigo,
que ahí ya sería el principal exportador es Rusia, que tiene alrededor entre un 15 y un 17% de la producción de trigo del mundo, de la exportación de trigo más bien del mundo. Entonces, en este rejuego que los países no quieren comprar a Rusia, hoy en día China, que no era uno de los principales consumidores de trigo de Rusia, hoy en día levanta sanciones que tenía existentes contra el trigo por un asunto económico proveniente de Rusia, y hoy se convierte en uno de sus principales consumidores. Entonces ya vemos viendo cómo se van recomponiendo en las estructuras del mercado. Lo que ayer no era uno de tus principales consumidores, hoy lo es. Encontramos también otros productores que van moviendo su producción hacia otro lado y otros que andan buscando exportadores en otro lado a falta de la producción rusa. Un gran ejemplo de esto, cuando nos vamos al mercado de la energía, que es lo que en realidad nos interesa, es que el principal productor o importador de petróleo a la India, que es el tercer principal importador de petróleo en el mundo, por lo regular dependía de Emiratos Árabes, de los Estados Unidos y de la China. Hoy en día, aprovechando al precio del Ural, que se está vendiendo a descuento, entre $20 y $30 de descuento del benchmark del Brent y el WTI, está aprovechando y ha pasado de consumir entre 4 y 5 millones de barriles al mes de Rusia, ha pasado hasta 12 y 13. O sea, estamos hablando de casi 3 veces la misma cantidad. Se le ha tratado de ejercer presiones políticas a la India por esto, pero sin embargo han seguido de una manera exponencial, aumentando su consumo de petróleo ruso, aprovechando, como decíamos, el precio. Cuando nos vamos a lo que el mercado el más interesante de todos, que es el gas natural. Conversaba con Luis que el gas natural hoy en día está en $8. El gas natural se encontraba el verano pasado en los $3.25. Al reemplazar la producción de gas natural a Europa de Rusia, estamos hablando que ha sido de manera paulatina reemplazado por el gas natural líquido de los Estados Unidos vía embarcaciones. Se ha comentado un sinnúmero de veces que en términos reales el gas natural líquido no puede competir con el gas que distribuye Rusia por la infraestructura del gasoducto que tiene hacia Europa. Sin embargo, han asumido el costo, para no asumir el costo político de seguir haciendo transacciones al mismo nivel que el 2021 con Rusia, Europa y el Asia han asimilado importar, aún les sea más costoso, la producción de gas natural de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo crea un rejuego entre el diferencial entre uno y el otro. Mientras en Europa se vende en $22 el gas natural, en Estados Unidos está en 8. Todavía sigue un diferencial de 14, de algunos, sí, como $14. Lo que se espera es que esto tienda a ceder un poco a medida que entramos al verano. Sin embargo, a largo plazo, si se mantiene esta tendencia, países como Inglaterra y Alemania tienen que crear un ambicioso plan de infraestructura de abastecimiento de gas natural líquido, el cual no lo tiene. Que es contrario a lo que pasa en países como los Estados Unidos. Inclusive la República Dominicana tiene una estructura para lo que consume, diríamos que es suficiente para almacenar lo que se consume en el año. Ese es el gran problema que tiene Alemania, el gran problema que tiene el Reino Unido. Entonces vamos viendo cómo los diferentes productores, lo que eran los productores tradicionales, hoy van siendo reemplazando por otros, y la importación va haciendo un rejuego de que le van comprando, aprovechando los precios, el diferencial de unos países y otros. Miguel, perdóname, te pregunto, tú dices que la República Dominicana, han mencionado aquí que la República Dominicana tiene una infraestructura con capacidad para asumir la demanda o un cambio hacia gas natural líquido, ¿no? Líquido, o sea, el que se utiliza hoy en día llega en embarcación a la terminal del gas natural líquido y tiene la suficiente capacidad para ir recibiendo de manera paulatina la cantidad que se necesita, a medida que la necesita. En lo particular no manejo el dato, qué cantidad, pero sí sé que es lo suficiente.
Y esa cantidad a la que tú te refieres involucra, solamente para que nuestra audiencia pueda edificarse mejor, involucra lo que tiene que ver con consumo de gas natural para fines de movilidad o domésticos y también de generación eléctrica. Particularmente la de generación eléctrica. Y se da un caso en Europa que no se ha discutido lo suficiente y no le han hecho énfasis por el asunto de tratar de politizar el tema. Se habla mucho de que Europa no se ha preparado para la transición a energía no renovable y que ha dependido mucho de Rusia. Sin embargo, una de las grandes realidades también es que los líderes políticos de los países, sobre todo en Alemania, no han ido más allá de cambiar el sistema de calefacción, que es eléctrico, que no es usual. Por ejemplo, en los Estados Unidos el sistema de calefacción predomina por gas de calefacción. En Europa es eléctrico, por ende tú consumes mucho más energía de las plantas generadoras. Yo te pregunto por el hecho de tal vez para analizar el impacto que podría tener esta demanda, digamos, creciente de gas natural líquido en Europa respecto de los precios que podría tener frente a nosotros, la República Dominicana, más aún cuando nosotros hemos apostado, como hemos dicho en varias ocasiones, a que sea el gas natural la fuente medular, la fuente, digamos que nodal, para el abastecimiento energético local. Y eso lo evidencian las licitaciones que ha lanzado el gobierno, las 3 licitaciones que el gobierno ha lanzado, o bueno, 2 y una manifestación de interés que apuestan al gas natural. Pero si hoy en día hay una demanda creciente de el insumo que nosotros estamos utilizando en países como que tradicionalmente tenían negocios con Rusia y que abastecían su necesidad sobre la base del gas ruso, pues esto, tomando en cuenta que el conflicto que se pensaba que era provisional, aparenta que no será tanto, sino que tiene vocación a extenderse, pues podría impactar respecto de, digamos que las posibilidades de nosotros poder optar por precios y por cantidad de gas natural como en principio se había proyectado. Sí, es así. ¿Cómo te lo explicaría? En el caso de nosotros, no te puedo decir exactamente para cuántos días de abastecimiento tienen las terminales, pero lo tienen. En el caso de Europa es casi nulo. O sea, Europa, la terminal, particularmente Alemania y Inglaterra, es prácticamente un puerto de desembarque para consumir al instante. De acuerdo a las últimas informaciones, ha disminuido la cantidad por un asunto de que entramos al verano, pero en el momento que vuelve el ciclo a la temperatura de invierno, confrontarán problemas severos, porque, o sea, a medida el gas natural de Europa entra hoy y se tiene prácticamente que consumir al instante, ya sea hoy o mañana, porque la infraestructura de abastecimiento es casi nula, obvio, para la cantidad de gas natural que se necesita. Mira, quería decir, antes de irnos a la pausa, que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next, Te Llevamos Más Lejos. Miguel, te vamos a pedir que te quedes con nosotros para finalizar el tema central de hoy. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de preguntarte sobre algo muy importante que no pude hacerlo la semana pasada porque no estuvimos presentes, pero no quisiera que pasara por alto esa conversación. Por favor, manténgase con nosotros. Así estamos hablando con Miguel Andújar, nuestro asesor y colaborador internacional radicado en Miami, sobre la variación de los precios de los commodities, sus causas, sus razones, lo que se prevé de cara al futuro, y nos quedamos en el gas natural. Sobre el gas natural, el compañero Ignacio Matos lanzó una pregunta a Miguel, que fue específicamente si estas variaciones con respecto a los precios del gas natural, que están muy altos en los mercados internacionales, puede tener influencia en la movilidad a gas natural, movilidad vehicular a gas natural. Me gustaría pues comentar algo, y es que sí y no. Vamos a ver, lo primero es que el gas natural de la movilidad también proviene pues del mismo lugar del que proviene la generación. No lo importa AES por un asunto de precio, un asunto de abastecimiento. Normalmente hay unos 5 distribuidores de gas natural en el mercado, y esto ya lo llevan para abastecer a la parte comercial que utiliza gas natural y asimismo a las estaciones que venden gas natural.
Entonces es el mismo gas natural. Si eso responde primero la pregunta de Ignacio. Hay otro punto, además de este, que a mí me interesa mucho tratarlo, intercambiarlo con Miguel, y es ver, que me preocupa mucho ver en la medida en que está subiendo el precio del gas natural con respecto a los demás combustibles. Si nos fijamos, el gas natural, como dijo Miguel, estaba cotizándose en unos 3,25, ya estamos hablando de que está en 8, ahora mismo $8, pero no estamos hablando de cómo se está cotizando en Europa, que está altísimo, mucho más de ahí, como estaba por el asunto circunstancial que se está viviendo por la invasión de Rusia en Ucrania. Ahora, en términos porcentuales, ¿qué es subir de un 3,25 a 8? Estamos hablando de casi un 200%, o casi un 300%, sí, casi un 300%. Y puede seguir subiendo. No hemos visto durante mucho tiempo una subida de un 300% del precio del barril del petróleo o el precio de los derivados del petróleo. Entonces, viendo esta bruta subida en términos porcentuales que está teniendo el gas natural, Miguel, que vuelve, si lo comparamos con los demás commodities de energía y combustibles, es demasiado alto. Me preocupa un poco viendo toda la generación que tiene la República Dominicana, gas natural, que depende del gas natural. Estamos hablando de un 40%, Bueno, 40% es el total de las térmicas. Pero sí son, no, exacto. Estamos hablando 43%. Un 43% de nuestra generación es a gas natural. Entonces dependemos bastante. Pero no solamente eso, sino que la mayoría de los proyectos de instalación de nuevas generadoras de electricidad, la gran mayoría es a gas natural. Hemos hecho una apuesta demasiado grande. Entonces estamos viendo que en los mercados sube de una manera tan abrupta, tan grande el precio del gas natural. Sin embargo, los otros no suben en esa medida. Eso preocupa, o sea, a mí me preocupa en lo particular. ¿Cuál es tu opinión? Y también tenemos que recordar que por el momento pudiera no preocuparnos tanto, pero es algo por el momento. ¿Por qué? Por el seguro de cobertura que contrató este gobierno a través del Ministerio de Hacienda, que fue una excelente jugada, ya lo hemos comentado muchas veces, con lo cual nos da una protección de la subida de los precios hasta el 2023, que ya va corriendo el tiempo. Empezamos a hablar de esto en el 2021 y creíamos que era mucho tiempo. Ya el 2022 vamos para 4 meses. Entonces sí, estamos cubiertos por esta subida, una excelente jugada de este gobierno. El 2023 pasará, pero me sigue preocupando, me llama la atención esta subida tan abrupta, repito, del gas natural y nuestra dependencia. ¿Qué opinas tú, Miguel, sobre nosotros, sobre lo que acabo de comentar? Mira, tu preocupación es legítima y válida. Esa es la realidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que recordar, si bien es cierto, hay que aplaudir las gestiones del gobierno y en específico Hacienda, que no me cansaré nunca de repetir lo bien estructurada que fueron esas opciones, el momento y el tiempo que se ejecutó. Sin embargo, diría yo, y aquí lo digo de manera especulativa, sin embargo, pienso que tal vez por un asunto de limitaciones fiscales, solo pudimos hacer cobertura un 60% para el 2022 y un 40% para el 2023, si la memoria no me traiciona. Eso quiere decir que ese restante 40% de este año y el 60% del año que viene sí va a afectar en las arcas del Estado. O sea, hay que buscar ese dinero. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo del gas natural, yo voy a lo mismo que tú decías, Luis, sí y no. Debe de preocupar, pero al mismo tiempo hay que entender que cuando uno ve el promedio, aún tenga el precio más alto desde el 2008, el promedio en producción de energía, el gas natural a 8, todavía te sale mucho más barato que tú producir energía a 103, 120, 130 dólares el barril, que era lo que estamos enfrentando los meses pasados. O sea, estamos hablando, señores, que el mes pasado, el antepasado, el petróleo estaba en 131 dólares. 131 dólares el petróleo para el Fuel 2 y ustedes que me corrijan, que es el que se utiliza derivado del petróleo para generación de energía, aunque se ha minimizado en el país. El 6 también. Y el bunker 6. El bunker 6 que mayormente se usa.
El biolol número 2 es muy caro. Exacto. Entonces, tomando eso en cuenta, sería lo que los economistas le dicen costo de oportunidad. Estamos viendo a primer plano la preocupación. Bueno, el gas natural es la gran mayoría de nuestra producción energética en el país. Sin embargo, el otro lado de la moneda está el petróleo, que no se queda atrás. Cuando uno toma el promedio del año pasado, todavía el año pasado, el petróleo en producción de energía hubiese sido más costoso que el gas natural. Uno apostaría que eso sea, como decía Ignacio, que ojalá esto sea temporal. Lo dudo que sea temporal. Si mal no recuerdo, discutíamos eso de que yo soy de opinión que el gas natural será el puente de preferencia entre las energías no renovables y renovables. O sea, va a haber mucho más demanda de gas natural y va a ser desafíos que vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. Ahora bien, mi opinión es sobre eso y aquí voy a decir lo mismo que he escuchado sobre técnicos en el área que saben más que yo de eso, que la moraleja de esto es, y creo que Luis lo dijo en un momento, es que lo mejor de todo es diversificar. Hay que diversificar, por más limpia que sea una energía, por más barata que sea una energía, lo saludable es diversificar. No creo que nosotros estemos en la conversación de energía nuclear, pero discutía yo con un colega, le decía que ni siquiera Francia debería poner toda su energía en producir energía nuclear, porque hay un tema también del uranio, de dónde viene el uranio, el costo del uranio. Entonces, hay un sinnúmero de variables que lo mejor es siempre diversificar para cuando vengan estos desafíos, enfrentarlos de mejor manera. Bueno, Miguel, mira, eso que tú señalas es bastante importante porque, de hecho, según lo que hemos visto en el día de hoy, de hecho salió una información de parte del organismo coordinador, que es el órgano planificador del Sistema Eléctrico Nacional, en un informe que ellos presentaron, se publicó la información hoy. El costo operativo para producción de energía fue mayor que el costo operativo programado, presentando un aumento de un 64.98% en el mes de marzo, tomando como referencia el costo del mes de marzo del 2021. El precio que había en el 2021 respecto del precio de hoy hoy en día está un 65% más alto el costo de generación. Y si apostamos a ver que la mayor cantidad de energía que se ha suplido en ese periodo es a base de gas natural y que nuestra infraestructura propende hacia allá, pues entonces la apuesta, digamos que es sumamente arriesgada. Y otra cosa, Ignacio, es que era creo que era la idea de todo eso, es que yo siempre he creído que de todo desafío siempre hay oportunidades. Yo creo, no sé si ustedes recuerdan la famosa industrialización por sustitución después de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, que no había abastecimiento de los productos que necesitábamos y los países emergentes en vía de desarrollo se convirtieron en países productores en vez de exportar la materia prima. Tal vez esto sea, este movimiento en los commodities y cambio en la estructura de los mercados, sería una oportunidad para, no sé, una oportunidad para, no para posponer, pero replantear la diversificación de energía y tal vez alentarnos a no sé, hacer puente de inclusive distribución de otros productos agrícolas y sobre todo granos. Esa sería... Mira, Miguel, quería comentar que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next, Te Llevamos Más Lejos. No sé si tienen otra pregunta a Miguel sobre el mismo tema. No, lo que pasa es que Miguel habla ha mencionado el tema de la producción de granos, de cómo ver oportunidad en eso. Pero ahí a mí me preocupa otra cosa. Así como estamos propensos a aumentar las energías renovables, ejemplo, las plantas fotovoltaicas. ¿Dónde quedan, dónde se está trabajando de que estos proyectos, por lo menos en países como de nosotros subdesarrollados, y creo que en España ya tuvieron conflictos en algún momento, que muchos terrenos de vocación agrícola lo están utilizando, como dicen los campesinos, el buen campesino, para sembrar paneles solares? Entonces tú pierdes la posibilidad de utilizar ese terreno para otras cosas.
Eso es algo también a tomar en cuenta cuando estemos pensando en la producción de granos a gran escala, pero a la vez tengamos el problema de la generación de energía eléctrica, que se están buscando alternativas más baratas. Pareciera algo ingenuo, pero en España, leyendo un artículo hace un tiempo, estaban trabajando en una regulación para tratar de buscar alternativas al tema de los paneles solares, de cómo hacer la infraestructura que no afecte el terreno agrícola. O sea, esas son cosas que también hay que tomar en cuenta, digo yo. Claro, y mira, eso tiene bastante incidencia en lo que está sucediendo hoy en día. Sabemos que Ucrania es uno de los mayores productores y exportadores de granos del mundo, y evidentemente se ha visto afectado por esta situación bélica de la que es parte. Y de hecho, producto de toda la situación que hemos vivido en los últimos años, la FAO anunció que prevé una crisis alimentaria en los próximos 2 años, con una fuerte incidencia en Latinoamérica. Así que ese rejuego y el equilibrio implanta un reto de planificación y de reorganización que es sumamente importante y que los gobiernos deben poner el ojo en ellos. Miguel, rápidamente, porque yo no quería de verdad que se fuera la oportunidad de comentarlo. Tú hace una semana escribiste un artículo en el diario Acento sumamente interesante. Me gustaría que tú comentaras un poquito sobre el tema, porque nos ayuda inclusive a valorar desde una óptica más digerible, más friendly, la situación económica que nos está afectando hoy en día. Y ese artículo es el indicador Netflix y el Big Mac, el Big Mac, el indicador, el Big Mac Index. Y yo quisiera pedir que rápidamente, luego de la pausa, nos hables un poquito respecto de ese tema, porque a mí me pareció sumamente interesante y sería muy egoísta si no lo comparto con mis compañeros de cabina y con evidentemente la audiencia. Por favor, manténgase con nosotros.